hemos empezado con la sección de fuerzas sobre superficies planas que están de manera horizontal y también superficies planas que están de manera inclinada. Hemos empezado a hacer este ejercicio y el día de hoy vamos a hacer unos 3 ejercicios más y con eso vamos a acabar. Entonces, tenemos este otro ejercicio. Nos piden que calculemos una fuerza F para un fluido que tiene una gravedad específica igual a 0.8 y la fuerza F hay que calcularla sobre una compuerta triangular. Y lo que nos están pidiendo también es que ubiquemos el centro de la presión de la fuerza F en el punto C, necesaria para abrir la compuerta. Entonces, lo que tenemos es esto de acá. Tenemos este tanque, este recipiente que está almacenando un fluido con esta gravedad específica 0.8. Tenemos en esta parte de acá una compuerta que tiene la forma triangular, que es este triangulito de acá. Está inclinada con respecto a la horizontal 35 grados y nos piden que calculemos esta fuerza F de tal forma que sea lo suficientemente grande para que podamos abrir la compuerta, ¿no? Entonces tenemos acá el empuje hidrostático actuando en esa dirección. Entonces la fuerza F tiene que contrarrestar ese empuje hidrostático y ser lo suficientemente grande para poder abrir esta compuerta. Tenemos algunos datos, tenemos lo que son las dimensiones de la compuerta. El segmento AB tiene una longitud total de 10 pies y la altura de ese triángulo es igual a 6 pies, ¿no? Entonces, como pueden ver, también hemos hecho la rotación de los ejes. El eje Y es completamente paralelo, ¿no?, a lo que es la inclinación de la compuerta y perpendicularmente al eje Y tenemos lo que es el eje X. Nos está pidiendo que también omitamos el peso de la compuerta, ¿no? Entonces, con todos estos datos, empezamos calculando primeramente lo que es el empuje, la fuerza del empuje hidrostático, también la conocemos como la fuerza resultante. Entonces, esta fuerza resultante, F, que es esta de acá, es igual a la presión que se ejerce en el centroide multiplicado por su área de aplicación. Y la presión en el centroide no es nada más que el peso específico del fluido que está por arriba del centroide multiplicado por la profundidad al centroide y todo eso multiplicado por lo que es el área del triángulo. Entonces, debido a que el fluido no es agua y nos están dando lo que es la gravedad específica, lo que hacemos para calcular el peso específico de este fluido es multiplicar el peso específico del agua, que está en unidades del sistema inglés, que es un dato, 62.4 libras sobre pie cúbico, y eso lo multiplicamos por la gravedad específica, que es 0.8. Entonces, el producto nos da igual a 49.92 libras sobre pie cúbico, ¿no? Entonces, con eso ya calculamos lo que es el peso específico. Nos falta calcular la profundidad al centroide. Entonces, para calcular la profundidad al centroide, lo que hacemos es apoyarnos en esta parte, en esta sección, y formamos lo que es un triángulo rectángulo, que es esto de acá, ¿no? Entonces, este triángulo rectángulo tiene como hipotenusa toda esta longitud, que es 5 más 5 pies. Tenemos una alturita H2, que es esta de acá, y lo que podemos decir, y está inclinado, esquina tiene un ángulo de 35 grados, entonces podemos decir que el seno de 35 grados es igual a la profundidad al centroide dividido entre la hipotenusa, que es 10. Entonces, de ahí obtenemos de que la profundidad al centroide es igual a 5.73.5 pies. Perdón, no se van a confundir, he hecho mala explicación del triángulo. El triángulo que estamos utilizando es este. Acá está el centroide y estamos formando un triángulo rectángulo de aquí hasta acá. Entonces, de acá hasta acá tenemos los 5 pies y la otra longitud de 5 pies, ¿no? De ahí viene esta altura, esta profundidad, que es H2, ¿no? Desde el pelo del agua hasta el centroide tenemos una profundidad igual a H2. Entonces, con eso ya hemos calculado la profundidad del centroide, que es 5.735 pies. Tenemos esto de acá. Entonces, ahora procedemos a calcular lo que es la fuerza o el empuje hidrostático, que es igual al peso específico del fluido, que es 49.92 libras sobre pie cúbico, multiplicado por su profundidad, que es esta de acá, 5.735 pies, multiplicado por el área de aplicación. Y el área de aplicación es el área de este triángulo, que es base por altura entre 2. Tenemos una base
que es igual a 5 más 5, 10 pies, una altura igual a 6 pies, y eso dividimos entre 2 para poder sacar el área de ese triángulo. De ahí obtenemos de que la fuerza es igual a 8.588.74 libras, ¿no? Entonces, de esa forma calculamos el empuje hidrostático. Ahora lo que nos está pidiendo es ubicar el centro de presión y la fuerza F en el punto C, ¿no? Entonces, para hallar las coordenadas del centro de presión, tenemos esta ecuación para lo que es la coordenada en X, donde nos dice que la coordenada en X del centro de presión, X sub P, es igual a la coordenada en X del centroide o centro de gravedad, más este momento de inercia dividido entre la coordenada en Y del centro de gravedad multiplicado por el área. Y hemos dicho que cuando tenemos figuras geométricas que son simétricas, toda esta parte de acá, el momento, va a ser igual a cero, ¿no? Entonces, porque tenemos ejes de simetría. Si lo miramos de frente, este triángulo, hacemos pasar una vertical, y lo que está pasando es de que esta cara del lado izquierdo es completamente igual a la cara del lado derecho. Entonces, hay un eje de simetría, entonces, por lo tanto, se cumple esta parte de acá. Entonces, yo sé que la coordenada del centro de presión en X va a ser igual a la coordenada en el centroide, y eso es fácil, simplemente va a ser 1/3 multiplicado por la altura, ¿no? Entonces, en otras palabras, si este es mi eje X, el centroide en el eje X va a estar más o menos acá, y el centroide en un triángulo es fácil, es 1/3 desde la base multiplicado por su altura, y su alturita es igual a 6 pies. Por lo tanto, la coordenada en el eje X del centro de presión es igual a 2 pies. Con eso ya tenemos en X, ahora nos pasamos a lo que es el eje Y. La coordenada del centro de presión en el eje Y sub P es igual a la coordenada del centroide en el eje Y sub C, más este momento de inercia dividido entre Y sub C multiplicado por A. Entonces, de las tablitas podemos sacar que este momento de inercia para un triángulo es igual a la base por la altura al cubo, y todo eso dividido entre 36. Y la coordenada Y sub C, es decir, la coordenada del centroide en el eje Y, es igual a 5 pies más estos otros 5 pies, ¿no? Entonces, estamos hallando acá el centroide de este triángulo, que 5 más 5 es igual a 10 pies. Entonces, ahora entramos a esta fórmula. Y sub P es igual a Y sub C, donde Y sub C es igual a 10 pies, más este momento de inercia, que es igual a base por altura al cubo entre 36. Acá voy a hacer un paréntesis. La base siempre se la relaciona o va a estar paralelo al eje X, y la altura va a estar siempre paralelo al eje Y. En este caso, la base es igual a 6 pies, porque acá está el eje Y, aquí está el eje X, entonces la base es toda esta distancia. La base de este triángulo es esta distancia, que es igual a 6 pies, y me anoto, ¿no? Aquí está la base 6 pies, multiplicado por la altura, y la altura es paralelo al eje Y. Aquí está mi eje Y, entonces, por lo tanto, su altura de este triángulo es todo esto, que es 5 más 5, eso me da igual a 10 pies. Eso tiene que estar elevado al cubo, lo elevamos, lo dividimos entre 36, y ahora multiplicamos por Y sub C, que es igual a 10 pies, es esto de acá que hemos calculado, multiplicado por el área del triángulo, que es base por altura entre 2, base, altura entre 2. Y de ahí obtenemos que Y sub P es igual a 10.55 pies. Entonces, lo único complicado de este ejercicio es tener en cuenta este condicionante de cuál es la base, es decir, cuál es la longitud de la base, cuál es la longitud de la altura. Entonces, ahora, para hacer la determinación de la fuerza en el punto C, es decir, en este vértice, lo que hacemos es una sumatoria de momentos en este puntito. Déjenme borrar todo este 5. En este punto de acá. Entonces, las únicas fuerzas que están actuando es la fuerza del empuje hidrostático, que es F, multiplicado por su brazo de palanca, y eso va a ser igual a la otra fuerza actuante, en este caso va a ser la fuerza sobre el punto C, multiplicado por un brazo de palanca que le estamos llamando B minúscula. Entonces, como nos interesa hallar F sub C,
lo que hacemos es despejar de esta ecuación esto de acá y nos está diciendo que F sub C va a ser igual al producto del empuje hidrostático multiplicado por su palanca y todo eso dividido entre el brazo de palanca de lo que es la fuerza en el punto C. La fuerza F es esta de acá, 8.588.74, multiplicado por su brazo de palanca, que va a ser esta distancia. Aquí está aplicando más o menos lo que es la fuerza C, es de aquí hasta acá, y eso simplemente es un tercio de lo que es su altura, y su altura es 6. Y eso dividido entre el brazo de palanca, es decir, la distancia desde este punto donde estamos haciendo la sumatoria del momento hasta este punto. Y esa distancia es justamente esto de acá, 6 pies. Y de ahí nos da que la fuerza mínima para empezar a abrir la compuerta es igual a 2.862.91 libras fuerza. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Inge, disculpe, ¿en qué punto? ¿Sí? Ingeniero, cuando reemplaza la fuerza es igual a presión por área, igual a el peso específico por altura, ¿no llevaba signo negativo? ¿Dónde? ¿En Menos, esta parte de acá? No, cuando estás reemplazando la fuerza arriba. ¿Dónde arribita acá? Es que la fuerza es igual a presión ¿Acá? por área, y la presión sí, es igual a menos el peso específico por la altura. Te estás hablando de la ecuación general, ¿no ven? Sí. Ya, entonces imagínate que estamos poniendo por acá el origen de nuestro sistema de coordenadas, hacia abajo es negativo, entonces la altura va a ser menos este HC, que es menos 5.735, ¿no? Entonces, menos por este menos sale positivo. Entonces, de manera automática ya casi estamos olvidándonos de esto porque es algo que ya se sabe, ¿no? Es algo tácito. ¿El otro muchacho que quería preguntar? La última parte, ¿puedes explicar, Inge, de la suma de momentos, por favor? Ya, entonces, estamos haciendo sumatoria de momentos justamente en este puntito rojo, ¿no? Entonces, sabemos de que nuestra fuerza del empuje hidrostático está actuando en el eje X, en este punto, y ese puntito es esto de acá, 2 pies, ¿no? Y ese puntito, esa distancia es igual a 1/3 multiplicado por su altura, que era 6, ¿no? Entonces, desde este punto hasta este puntito donde está diciendo la sumatoria de momentos, hay un brazo de palanca que es igual a esto de acá. Y desde este punto hasta nuestro punto de aplicación de la fuerza C, hay esta distancia. Y esta distancia es igual a 6, ¿no? Entonces, la única complicación es determinar D, que es esto de acá, y D minúscula, que es esta otra altura, que es 6 pies. ¿Sí? Gracias, Inge. ¿Ya? ¿Alguien más que desee preguntar? Ingeniero, sí, pero si los momentos se harían en ese punto que usted dice, FC no tuviera ningún brazo porque está justamente al punto. No, ¿Dónde? está desde acá está. Estamos haciendo la sumatoria de momentos en este puntito. Y desde este puntito hasta acá hay una distancia. Si quieres lo miramos Pero de el esta brazo forma. es perpendicular a la fuerza. No, Y ahí a está ver, haciendo... imagínate que esto lo estamos mirando de costado. Este triangulito de costado, que es esto de acá, de costadito. Entonces tenemos acá lo que es el empuje hidrostático, acá F, y hacia arriba tenemos el empuje necesario en el punto C. Entonces, de esta forma lo tienes que mirar. Desde este puntito, que lo vamos a llamar ser o, no sé, X, aquí está el punto X, hay una distancia a lo que es el empuje hidrostático igual a 1/3 de su base o de su altura, que es 6 pies. Y desde este punto X hasta acá hay una distancia igual a 6 pies. ¿Se entiende mejor de esa forma? Sí, ingeniero, así sí. ¿Ya? Son fuerzas, ¿no?, que están actuando de manera perpendicular a lo que es la compuerta. No están yendo, o sea, acá, digamos, esto quizás está confundiendo un poco, ¿no? Pero es de manera perpendicular como esto de acá.
Y si fueran trapecios sería diferente, ¿no? Si fuera trapecio es otra metodología, otra área, etcétera, etcétera. Del triángulo siempre es de la base, ¿no? El Sí, trazo. Gracias, exacto. Inge. Ahora, otro ejercicio un poquito, no tan fuera de foco, pero sí se aplica un poco lo que es el empuje hidrostático, es esto de acá. Nos dice que tenemos una presa, que es esta de acá en color beige, que está hecha con un material que es concreto. Este concreto tiene una gravedad específica igual a 3. En el lado izquierdo de la presa estamos embalsando agua hasta una altura, hasta acá, desde la base igual a H1, donde H1 es igual a 110 pies. Entonces hay fuerzas que están actuando. Las fuerzas, en resumen, que están actuando es el peso del concreto, que está dirigido hacia abajo, el empuje hidrostático del agua, que está acá, que está yendo de izquierda a derecha, y también hay esfuerzos de las fundaciones, ¿no? Y también, si es que asumimos de que el subsuelo está saturado, lo que va a pasar es de que aparte de las fuerzas de fundación, existe también un empuje hidrostático de las aguas subterráneas, es decir, del agua que está en la zona saturada del subsuelo. Bajo esas condiciones, nos dice que determinemos la resultante del empuje hacia arriba del esfuerzo de las fundaciones y su posición. En otras palabras, hay que determinar el esfuerzo de las fundaciones y dónde está siendo aplicado en esta base de la presa. Para poder resolver este ejercicio, como no hay muchos datos del subsuelo, nos piden que asumamos que el empuje hidrostático tiene su H sub C, va a ser igual a 1/4 de la cabeza hidrostática del agua embalsada. Es decir, el H sub C del empuje hidrostático va a ser igual a 1/4 de agua embalsada, que es igual a H1. Nos dice que asumamos o que trabajemos con 1 metro lineal de espesor de la presa. Entonces, ¿qué datos más tenemos? Podemos ver de que esta presa se puede dividirla en 2 figuras geométricas. Todo este rectángulo del lado izquierdo va a tener una cabeza igual a X1, donde X1 es igual a 20 pies, y todo el resto de la presa, es decir, desde este punto hasta este punto, forma un triángulo que tiene una base igual a X2, donde X2 es 80 pies. También hay alturas. Esta parte de acá, desde este punto hasta este punto, hay una altura H2, que es igual a 20 pies, y desde este punto hasta aquí abajo hay una altura que es igual a 100 pies. Entonces, con todos esos datos, hay que calcular cuál es la fuerza resultante, es decir, los esfuerzos la resultante de los esfuerzos de fundación y su posición. Entonces, empezamos trabajando, calculando cuál es la fuerza resultante en las fundaciones. Para ello hay que determinar algunas fuerzas. Empezamos calculando el empuje hidrostático, esta de acá. Ese empuje hidrostático es F sub H2O. Va a ser igual a la presión en el centroide multiplicado por su área de aplicación. La presión en el centroide se lo calcula como el peso específico multiplicado por su profundidad al centroide y eso multiplicado por el área. Vamos a expresar todos los resultados en función del peso específico del agua, de tal forma que al final vamos a simplificar este peso específico, ya lo van a ver. Entonces tenemos acá peso específico del agua multiplicado por su profundidad al centroide, y su profundidad al centroide de esto de acá va a ser igual simplemente a H1 entre 2, porque si miramos de frente, lo que tenemos es un rectángulo con altura H1, y el centroide de un rectángulo, esto es H1, el centroide de un rectángulo está acá justo a la mitad de esta altura, que es H1 entre 2, multiplicado por su área de aplicación, y su área de aplicación nos está diciendo que lo calculemos por metro lineal, es decir, va a tener acá un espesor de 1, entonces, por lo tanto, el área de todo este rectángulo es H1 multiplicado por su espesor, que es 1, ¿no? H1 por 1. Ahí obtenemos de que el empuje hidrostático del agua embalsada es igual a 6.050 veces el peso específico del agua. Ahora, yo sé que el peso específico se lo puede escribir como la relación de la fuerza-peso
entre volumen, y en otras palabras, si despejamos acá la fuerza peso es igual al producto del peso específico del material multiplicado por el volumen. Entonces, por lo tanto, vamos ahora a determinar, un ratito voy a borrar estas líneas que están chuecas. Vamos a determinar ahora la fuerza, peso de todo lo que es esta presa de concreto. Para ello, vamos a discretizar según estas dos figuras geométricas que se pueden formar. Este rectángulo va a tener una fuerza peso que lo vamos a llamar F1 actuando hacia abajo, y este triángulo también tiene una fuerza peso F2, ¿no? Entonces, para la primera figura geométrica, que es este rectángulo, lo que tenemos es de que esa fuerza peso F1 es igual al producto, ¿no?, del peso específico del material multiplicado por su volumen. Entonces, acá tenemos el peso específico del concreto multiplicado por el volumen de ese rectángulo. El peso específico del concreto es igual a 3 veces el peso específico del agua, ¿no?, porque tenemos acá una gravedad específica igual a 3, ¿no? Entonces, de aquí obtenemos el peso específico real del concreto, multiplicado por su volumen. Y su volumen de este rectángulo simplemente es igual al área que se forma de este rectángulo, que es igual a la base x1 multiplicado por su altura, que es h2 más h3. h2 más h3 multiplicado por su espesor. En este caso, su espesor es por metro lineal y por eso es simplemente 1, o por pie lineal. Acá debería ser pie lineal. Y de ahí, reemplazando los valores, tenemos acá el peso específico del concreto, 3 veces el peso específico del agua, multiplicado por su base x1, donde x1 es igual a 20 pies, multiplicado por su altura, que es 100 más 20, que me da un valor igual a 120, y de ahí tenemos que la fuerza peso del rectángulo es 7.200 veces el peso específico del agua. Mismo procedimiento para lo que es la fuerza peso del triángulo, que es F2. F2 es igual al peso específico del concreto multiplicado por su volumen. Peso específico del concreto es igual a 3 veces el peso específico del agua multiplicado por su volumen, y el volumen es área por espesor. El área de este triángulo es igual a la base multiplicado por su altura. La base de este triángulo es todo esto de acá, que es igual a x2, y su altura es h3, ¿no? Entonces, x2 por h3 entre 2 para hallar el área, y eso multiplicamos por su espesor, que es un pie. Entonces, seguimos reemplazando. Tenemos acá el peso específico del concreto. x2 por h3 entre 2 me da este valor, 80, multiplicado por h3, que es 100, y eso entre 2, o 0.5. Y de ahí obtenemos de que el peso, la fuerza peso del triángulo es igual a 120.000 veces el peso específico del agua. Ahora, el empuje hidrostático hacia arriba, es decir, del agua que está saturando el subsuelo, también se lo puede calcular con la ecuación general, que nos dice que la fuerza del empuje hidrostático es igual al peso específico multiplicado por su profundidad h sub c multiplicado por el área. Es agua, entonces simplemente se mantiene el peso específico del agua, y h sub c, aquí en el enunciado, nos dice que es igual a 1/4 de la cabeza hidrostática del agua embalsada, es decir, 1/4 de H1. Por eso lo estamos reemplazando. H sub c es igual a H1 entre 4, multiplicado por su área de aplicación. Y su área de aplicación es todo este plano, desde acá hasta acá. Y si miramos desde abajo, lo que tenemos es simplemente, nuevamente, un rectángulo que tiene una base total igual a x1 más x2 multiplicado por su espesor, que es igual a un pie, ¿no? Entonces, x1 más x2 es multiplicado por 1. Y de ahí obtenemos de que la fuerza del empuje hidrostático del subsuelo es igual a 2.750 veces el peso específico del agua. Y una pregunta. ¿Sí? ¿El espesor de dónde lo saca uno? Nos está diciendo aquí, en la última parte del enunciado, asumir 1 metro lineal de espesor de presa. Pero acá yo me he confundido, debe ser 1 pie lineal de espesor de presa. ¿De acuerdo? Gracias, ingeniero. Ahora lo que hacemos
es hacer una sumatoria de fuerzas. Una presa no tiene que moverse, por lo tanto, todas las fuerzas que están actuando tienen que sumar a 0. Entonces, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos lo que es el empuje hidrostático del agua embalsada, que está actuando izquierda a derecha, símbolo positivo. Tenemos lo que es la fuerza de fricción, si queremos ser un poquito más exquisitos, que está actuando hacia allá. Eso va a ser igual a 0 y por lo tanto la fuerza del empuje hidrostático va a ser igual a la fuerza de fricción y eso es igual a 6.050 veces el peso específico del agua. Ahora, si hacemos una sumatoria de fuerzas en el eje Y, este también tiene que sumar a 0. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos hacia abajo lo que es la fuerza 1, la fuerza 2. Eso tiene que igualar a la fuerza del empuje hidrostático que está actuando hacia arriba. Y hay otra fuerza que es la fuerza de fundaciones, que es la que queremos hallar. Por lo tanto, de esta ecuación de acá, si nosotros despejamos F sub fund, va a ser igual a la sumatoria de F1 más F2 menos la fuerza del empuje hidrostático. Entonces, de ahí obtenemos que la fuerza de fundaciones va a ser igual a 16.450 veces el peso específico del agua. Entonces, con eso ya hemos resuelto la primera parte del ejercicio, que era la determinación de la fuerza del empuje de las fundaciones. Ahora, para poder hallar dónde está actuando esta fuerza de fundación, lo que hacemos es también hacer una sumatoria de momentos. Esta sumatoria de momentos tiene que sumar a 0 porque nuevamente esta presa tiene que estar estática, no se tiene que mover. Y la vamos a hacer en la esquina inferior izquierda, es decir, en esta esquinita de acá. Entonces tenemos acá nuestra sumatoria de momentos. Tenemos esta fuerza del empuje hidrostático del agua embalsada, que va a crear un momento negativo. Va a ser menos la fuerza del empuje hidrostático multiplicado por su brazo de palanca, y su brazo de palanca va a ser igual a 1/3 H sub 1, menos la fuerza F sub 1 multiplicado por su brazo de palanca. Entonces, desde acá hasta acá hay una distancia de x1 entre 2, ¿no? Porque esto es un rectángulo y su centro geométrico simplemente es igual a la mitad de la base. Menos F sub 2. F sub 2 está actuando por acá más o menos, y desde este punto hay una distancia primeramente que es esta de acá, x1, más x2, más x2 entre 3. Y acuérdense que el centroide en un triángulo está ubicado más o menos en esta posición, que es 1/3 de lo que es la base. 1/3 de la base. Y la base de este triángulo es igual a x2. Más el momento que está causando el agua en el subsuelo, que es la fuerza del subsuelo, F sub hidro, multiplicado por su brazo de palanca, que es x1 más x2 entre 2, ¿no? Es decir, la mitad de este rectángulo que se está formando aquí en la base. Más la fuerza de fundaciones, el resultante de las fuerzas de fundaciones, multiplicado por su brazo de palanca, que es x. Y en este caso, x es lo que nosotros queremos conocer. Tenemos todos los datos y de ahí simplemente despejamos x. Y lo que nos va a dar es que x está localizado a 46.331 pies. ¿Se entiende? Inge, ¿por qué a 1/3 de H1 de líquido, de agua? De líquido, porque lo que estamos formando acá es esto, ¿no? Es una distribución rectangular de fuerzas del empuje hidrostático, ¿no? Entonces, de este triángulo, su centroide está ubicado a 1/3 desde lo que es la base. No es un rectángulo, ¿no? Su empuje hidrostático es un triángulo. Gracias, Inge. ¿Ya? Ingeniero, disculpe, ¿por qué el signo negativo de la fuerza del agua? Porque estamos poniendo acá en nuestro punto, estamos haciendo sumatoria de momentos. Entonces, lo que estoy haciendo es la regla de la mano derecha, ¿no? ¿Te acuerdas cuando has hecho momentos? Fuerza va a empujar hacia allá. Y estamos diciendo que los momentos, nuestro sistema, estamos diciendo que cuando gire de esa forma, vamos a tener símbolo negativo. Y si gira de esta forma, vamos a tener símbolo positivo, ¿no? Entonces, este empuje hidrostático del agua, puede hacer girar la presa de esta forma, entonces símbolo negativo. Lo mismo, este peso
puede ser girar de esta forma, símbolo negativo, F sub 2 lo mismo, y en el caso del empuje hidrostático y la fuerza de fundación están dirigiendo de arriba hacia abajo, entonces puede ser girar de esta forma y asumimos símbolo positivo. Está bien, Inge. Y una consultita más, la sumatoria de momento se puede hacer en cualquier punto, ¿verdad, no, Inge? Siempre y cuando tengas las distancias, ¿no? Porque ¿de qué me sirve hacer en este punto si no tengo, digamos, por ejemplo acá, en este punto? Yo no sé exactamente cuál es la distancia de acá hasta acá, etcétera, o de aquí hasta allá, ¿no? Donde tú puedas obtener todas las distancias, eliges tu punto para hacer tu sumatoria de momentos. Ya, gracias, Inge. ¿Alguien más que desee preguntar? Bueno, si no hay más, nos pasamos. Pero Dios, nos pasamos a este otro ejercicio. Entonces tenemos este tanque, este de acá, que nos dice que tiene una base cuadrada de 4 por 4 metros. Y sus paredes están inclinadas con dirección hacia afuera, de tal forma que en la parte superior se forma otro cuadrado de 7 por 7 metros, ¿no? Entonces, es este tanquecito. Acá abajo está su base, es igual a 4 por 4 metros, sus paredes están inclinadas hacia afuera, y la parte superior está formando otro cuadrado que tiene una base de 7 por 7 metros. Si lo vemos de perfil o de un costado, acá tenemos esta grafiquita, la parte superior tiene una distancia, una longitud de 7 metros y su base igual a 4 metros. Este tanque ha sido llenado hasta el ras, es decir, hasta una altura de 2 metros y ha sido llenado con un fluido que tiene una gravedad específica S igual a 1, es decir, agua. Nos piden que determinemos la fuerza resultante del fluido y su posición en el inciso A, en la base inferior, es decir, en la superficie plana, horizontal, y el inciso B en una de las paredes inclinadas. Si nosotros miramos de frente esta pared inclinada, lo que tenemos es este trapecio, ¿no? Este trapecio que tiene acá, la base, esto de acá, igual a 4 metros, y toda esta base superior es igual a 7 metros. Sabemos de que va a haber un centro de presión donde va a actuar el empuje hidrostático, va a haber un centro de gravedad de toda esta figura geométrica. Esta pared, todo este cateto o esta hipotenusa, esta longitud es igual a h. Y también si nosotros miramos de frente, lo que vamos a tener acá es su profundidad al centroide y también su profundidad al centro de presión. Entonces empezamos con el primer inciso, que es la determinación de la fuerza y su posición en la base. Entonces la fuerza en la base va a ser igual a la presión en el centroide multiplicado por su área. Presión en el centroide es peso específico del fluido multiplicado por su profundidad al centroide multiplicado por el área. Entonces el peso específico del agua es 9.810 newtons sobre metro cúbico. Su profundidad al centroide es todo esto de acá. Estamos calculando en esta pared, en esta base. Es todo esto de acá. Toda esta altura vertical, y esa altura vertical es igual a 2 metros. Multiplicado por su área de aplicación, y su área de aplicación es este cuadrado, que tiene dimensiones de 4 por 4 metros. Y de ahí obtenemos de que la fuerza resultante, el empuje hidrostático sobre la base, es igual a 313.920 newtons. Y como es un cuadrado, lo que va a pasar es de que las coordenadas en el centro de presión y en el centroide van a coincidir, porque es una superficie que no está inclinada, es horizontal. En esos casos sí coincide. Centro de gravedad con centro de presión coinciden, entonces por lo tanto va a estar justamente ubicado a la mitad, a 2 metros para X sub C, a 2 metros para Y sub C, y su profundidad es esta de acá, que es la misma que la del centro de presión, que también va a ser igual a 2 metros. Ahora hacemos lo que es la fuerza, la determinación de la fuerza y posición en la pared inclinada. Entonces,
el primer paso va a ser determinar esta longitud H, es decir, la longitud total de esta pared inclinada. Entonces, lo que podemos hacer es nuevamente formar un triángulo rectángulo que tiene esta hipotenusa, tiene este cateto y tiene este otro cateto, ¿no? Entonces, este catetito de acá, este de acá es este de acá, y se lo va a determinar como la diferencia de la base total, de la distancia total de la base superior, que es 7 metros, menos 4, es decir, esto de acá. Esto de acá es 4 metros, y eso dividido entre 2 para poder hallar toda esta distancia. Es decir, 7 metros, la distancia total, menos 4, dividido entre 2, porque acá hay otra longitud, ¿no? Entonces, por eso estamos dividiendo entre 2. Y tiene esta altura total, este cateto, que es igual a 2 metros. Entonces, podemos decir de que la hipotenusa, H, va a ser igual al cuadrado de uno de sus catetos, 2 al cuadrado, más este otro cateto al cuadrado, que es 7.4, 7 menos 4 es igual a 3, entre 2, 1.5, eso al cuadrado, y de ahí obtenemos de que H es igual a 2.5 metros. De esta forma que estoy presentando acá, para poder determinar los centroides en X o en Y, vamos a hacer bastante uso cuando trabajemos con superficies curvas. Entonces, lo que nos dice es de que el producto del área de una figura geométrica compuesta multiplicado por su centroide en eje X o en eje Y va a ser igual a la sumatoria de los productos de las figuras geométricas que se puede descomponer de esta figura total. En este caso podemos descomponer acá un triángulo, acá otro triángulo, y al medio se forma este rectángulo. Es decir, el área de todo este trapecio multiplicado por su coordenada en X del centroide va a ser igual a la sumatoria del producto del área de este triángulo multiplicado por su centroide en el eje X más el producto del área de este cuadrado o rectángulo multiplicado por su centroide en el eje X más el área de este triángulo multiplicado por su coordenada en X de su centroide. De ahí podemos obtener que X sub C es igual a 3.5 metros. Creo que no hay la resolución de eso, y creo que sí lo hacemos. En otras palabras, lo que tenemos, el área, vamos a resolver esto acá. El área de este trapecio es igual a la base grande, 7, más la base pequeña, 4, dividido entre 2, multiplicado por su altura, y su altura es igual a 2 metros, ¿no? Entonces, ahí tenemos lo que es el área del trapecio, y eso multiplicado por su centroide, X sub C. Eso tiene que ser igual a la sumatoria de todos estos productos. Entonces, empezamos con el primer término, es el área de este triángulo, que es igual a 1 medio, multiplicado por su base es igual a 1.5, esto de acá, ¿no? 1.5, multiplicado por su altura, que es 2. Multiplicado por su centroide. Si nosotros estamos poniendo nuestro origen, digamos, en este puntito, digamos, voy a hacer acá. Ahí estoy poniendo mi sistema de referencias, aquí está mi 0. Entonces, desde esta esquina hasta este punto, hay una distancia igual a 2 tercios de lo que es la base de este triángulo, que es igual a 1.5. Más el segundo término, que es el área de este rectángulo que se está formando. Este rectángulo tiene dimensiones igual a 4 metros. Esto de acá, 4 metros, multiplicado por su altura. Acuérdense que aquí he puesto mi origen del sistema de coordenadas, entonces el centroide de ese rectángulo está justamente a la mitad de ese rectángulo, y la distancia desde este origen hasta este puntito es igual a esta distancia, la base de ese triángulo, que es 1.5, más la mitad de la base de ese rectángulo, que es igual a 4 entre 2, es decir, entre más 2.
Más, nuevamente, ahora esta parte de acá, el área del triángulo, que es nuevamente 1 entre 2, de la base, que es 1.5, multiplicado por su altura, que es 2, multiplicado por su distancia centroidal en el eje X. Y la distancia centroidal del eje X está más o menos acá, en el triangulito. Y esa distancia primeramente es 1.5, desde este puntito es 1.5, más la base del rectángulo, que es 4, más 1/3 de esta base del triángulo, que es igual a 1.5. ¿No? Entonces tenemos acá, pueden ver una ecuación larga con una sola incógnita, donde la incógnita es x sub c. De esta ecuación simplemente despejamos x sub c y eso nos da que es igual a 3.5 metros. Pregunten ahora si se ha entendido esto de acá, lo que hemos hecho, por favor. Ingeniero, disculpe, el 2/3 de la primera parte que estaba encontrando su área, ¿de dónde sale? Ese triángulo tiene esta forma. Y el centroide está ubicado acá más o menos, ¿no ve? Entonces, desde este lado, desde esta pared, hay 1/3. Y desde este punto a ese punto hay 2/3. Eso es por la definición de centroide en un triángulo. Y estamos calculando los centroides justamente desde esta esquina. Y desde esa esquina es igual a 2/3. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. ¿No? Entonces, por eso también cuando hemos hecho para el segundo caso, para el rectángulo, ¿no? Este es el rectángulo, y el centroide del rectángulo también está acá a la mitad, que va a ser igual a la base entre 2, que es igual a 2 metros, ¿no? Entonces, por eso estamos sumando la distancia total, esta de acá, que es 1.5, más 2 metros. Y para el otro triángulo, acá está nuestro centroide, que es 1.5 más 4 metros, más 1/3, en este puntito, 1/3 de toda esta base. ¿Se entiende? Si es que no se entiende, asumo de que cuando hagamos más ejercicios de esto, creo que hay uno un poquito más explicado paso a paso en superficies curvas. Entonces ahí ya va a estar más clarito. Entonces, de esa forma hallamos x sub c y se hace el mismo procedimiento para lo que es el eje Y, ¿no? En este caso también tienen que ser consistentes y ustedes tienen que poner un punto a partir del cual ustedes van a calcular lo que es sus alturas y sub c. Lo haremos mejor. En este caso tenemos nuevamente lo que es el área del trapecio. El área del trapecio hemos dicho que es igual a la base grande, 7, más base pequeña, 4, multiplicado por su altura, que es 2, y todo eso dividido entre y eso dividido entre 2. Eso multiplicado por y sub c. Multiplicado, eso tiene que ser igual a la sumatoria de todos estos productos. El área 1 del primer triángulo es 1.5. Voy a poner de una vez por lo que es su altura, 2. Todo eso dividido entre 2 y eso lo multiplicamos por y sub c. Ahora, y sub c ustedes pueden calcular ya sea desde la base o desde la parte superior. En este caso lo haremos desde la parte superior. Entonces, si acá está mi origen de coordenadas, entonces lo que va a pasar es de que la altura y sub c va a ser igual a 1/3 multiplicado por esta base, y en este caso esta longitud es igual a 2. Más el área del rectángulo. El área del rectángulo es igual a la base, 4, multiplicado por su altura, por 2, multiplicado por su distancia y centroidal, que va a ser igual a 2 entre 2.
¿no? Porque es un rectángulo y aquí está su centroide y simplemente va a estar a la mitad de su altura y su altura es igual a 2, ¿no? Más, nuevamente, el área del rectángulo, que es del triángulo, perdón, 1.5 multiplicado por su altura, 2, todo esto dividido entre 2, multiplicado nuevamente por y sub c, y sub c va a ser igual a 1/3 de lo que es su altura, y esta alturita es igual a 2. Entonces, nuevamente tenemos una ecuación larga con una sola incógnita, y de ahí despejamos y sub c va a ser igual a 1.136. Ahora, en este ejercicio nos piden que encontremos la posición de la fuerza resultante. Entonces, al hablar de posición, vamos a calcular tanto H sub C, H del centro de presión, y E sub C y E del centro de gravedad. En este caso, empezamos calculando H sub C. Un momentito, esto más lo voy a borrar. Entonces, para calcular H sub C, vamos a hacer uso de este triángulo rectángulo que se está formando. Tenemos acá esta hipotenusa, tenemos esta base, ese cateto, y tenemos este otro cateto, ¿no? Entonces, sabemos de que toda esta hipotenusa, la grandota, equivale a H, donde H es igual a 2.5 metros, ¿no? Entonces, todo este lado, esta hipotenusa es igual a 2.5. Sé que acá también se puede formar otro triángulo rectángulo, que es este de acá, ¿no? Este triángulo rectángulo tiene una inclinación, una hipotenusa, que es Y sub C, y tiene una altura en este cateto que va a ser igual a H sub C. La altura total de todo este triángulo grandote, de este triángulo rectángulo, es igual a 2 metros, que es esto de acá. Sé que seno de teta, acá tenemos su ángulo de inclinación, seno de teta es igual a cateto opuesto, dividido entre la hipotenusa. En este caso, vamos a trabajar con el triángulo pequeñito. Este ángulo teta se repite acá. Entonces, seno de teta es igual al cateto opuesto, H sub C, dividido entre su hipotenusa, que es Y sub C. Luego también sé de que seno de teta es igual al cateto opuesto. En este caso, trabajamos con el triángulo grandote. Su cateto opuesto es igual a 2 y la hipotenusa es igual a 2.5, ¿no? Entonces, acá tenemos dos ecuacioncitas donde podemos igualar seno de teta con seno de teta, es decir, esto con esto, y de ahí podemos despejar de que H sub C va a ser igual a 0.909. Ahora, para poder hallar lo que es el empuje, hemos hecho eso porque para hallar lo que es el empuje hidrostático trabajamos en función de H sub C, ¿no? Entonces, sé que el empuje hidrostático sobre una de las paredes laterales va a ser igual a la presión en el centroide multiplicado por su área de aplicación. Y sé también de que la presión del centroide es esto de acá, peso específico por H sub C, por el área. El peso específico es el del agua, 9.810. H sub C es esto de acá, que lo hemos calculado, 0.909. Y el área es el área de un triángulo, que es igual a de un trapecio, que es base grande, 7, más base pequeña, 4, dividido entre 2, multiplicado por su altura. Estamos trabajando con este trapecio, ojo, ¿no? Con este trapecio, base grande 7 metros, base pequeña 4 metros, multiplicado por su altura, que es H, donde H es igual a 2.5, ya lo hemos determinado. Y de ahí obtenemos de que el empuje hidrostático lateral es igual a 122.625 newtons. Sé que, por definición, el centro de presión, Y sub P, va a ser igual a la coordenada del centroide en el eje Y, más este momento de inercia, dividido entre Y sub C, multiplicado por su área de aplicación. Ahora, al igual que esta parte, lo que se puede hacer es de que el momento de inercia de una figura compuesta va a ser igual a la sumatoria de los momentos de inercia de las figuras que se pueden obtener de esta figura un poquito más compleja. En este caso, el momento de inercia de un triángulo más el momento de inercia de este rectángulo más el momento de inercia de este otro triángulo.
Entonces, lo que tenemos es que para los triángulos, el momento de inercia es base por altura al cubo, entre 36, y para el cuadrado, mejor dicho, para el rectángulo es base por altura al cubo, entre 12. Entonces, voy reemplazando los valores. Tengo las bases de los triángulos, que es 1.5, sus alturas es igual a 2, todo eso al cubo, y lo mismo con el cuadrado, su base es igual a 2 y su altura es igual a 2, ¿no? Entonces, de ahí obtenemos de que el momento de inercia que estamos buscando de este trapecio es igual a 6.51 metros a la cuarta. Entonces, con eso me vuelvo y ataco a esta ecuación. Y sub P va a ser igual a 1.136, es decir, Y sub C. Y sub C lo hemos hallado acá, 1.136, más este momento de inercia que es 6.51, dividido entre Y sub C, que es 1.136, más el área, que es igual a 7 más 4, 11, entre 2, multiplicado por su altura, que es 2.5. Ahí obtenemos que Y sub P es igual a 1.55 metros. Ahora, para hallar lo que es H, la profundidad al centro de presión, se hace el mismo análisis que este otro triángulo rectángulo. Trabajamos con esta sección, formamos el triángulo rectángulo grande con una hipotenusa de 2.5, su altura 2, y nos formamos otro triángulo rectángulo acá, que tiene una inclinación, es decir, una hipotenusa de Y sub P, Y sub SP, y una altura, un cateto de H sub SP, ¿no? Entonces, igual, aplicamos seno de teta de este ángulo, cateto opuesto entre hipotenusa, y de ahí despejamos que H del centro de presión es igual a 1.24 metros. ¿Preguntas sobre este ejercicio? Bueno, si no hay preguntas, avanzaremos y terminaremos con lo que es prisma de presión. Para determinar las fuerzas sobre superficies inclinadas horizontales, hemos visto que se tiene que aplicar esta ecuación de acá, ¿no? Que es el producto del peso específico multiplicado por la profundidad al centroide multiplicado por su área. Entonces, a veces, para poder hacerlo de manera rápida y si es que la figura geométrica es sencilla, lo que se recurre es al prisma de presión, ¿no? Entonces, en este caso, como ejemplo, tenemos este sistema, donde acá en la parte media tenemos una figura, una superficie inclinada que puede tener una forma cualquiera. Sé que en este punto la presión va a ser igual al peso específico multiplicado por su profundidad, que es H1. Para este otro punto va a ser lo mismo, un peso específico del fluido multiplicado por H2. Y para una pequeña área cualquiera de la figura geométrica podemos tener nuevamente esta relación de peso específico multiplicado por un H cualquiera, ¿no? Entonces, si hacemos el análisis para un pequeño elemento, digamos para este pequeño elemento que tiene un área pequeñita, un área diferencial de delta A, lo que vamos a obtener es que la fuerza resultante, que también va a ser pequeñita, delta F, va a ser igual al peso específico del fluido multiplicado por su profundidad, H, multiplicado por su área. Entonces, lo que tenemos acá es de que H por A es igual a volumen, ¿no? Hemos dicho que el volumen siempre va a ser igual a un área de cualquier elemento multiplicado por su espesor, es decir, unidades al cuadrado multiplicado por unidades simples, lo que tenemos es volumen, ¿no? Entonces, podemos decir que la fuerza resultante simplemente va a ser igual al cálculo del volumen de nuestro prisma. Y prisma lo vamos a conocer como toda esta distribución de fuerzas que se forma en nuestra superficie, ya sea plana, ya sea inclinada, ya sea vertical. Y algunos ejemplitos, acá puede ser que tengamos, por ejemplo, una superficie que sea plana, que está sumergida y que está de manera vertical, que es esta de acá. ¿No? Esta es su vista lateral y esta es su vista frontal. De frente podemos ver que es un rectángulo que tiene una altura h
y que tiene una base igual a B. Entonces, lo que se está formando acá es una distribución prismática de las fuerzas, donde en la parte superior es igual a 0, y aquí en la parte inferior simplemente va a ser igual al peso específico multiplicado por H, ¿no? Entonces, este puntito, si queremos hallar la fuerza en este punto, es igual a peso específico por H, donde la fuerza resultante de esta distribución triangular va a estar actuando a H tercios. Entonces, hemos dicho que la fuerza resultante del empuje hidrostático simplemente es igual al volumen del prisma de presión. Y el volumen de un prisma de presión es igual al área multiplicado por su espesor. En este caso, el área que tenemos, el área de este triángulo, simplemente es igual a la base, donde la base tiene esta magnitud, peso específico por H, peso específico por H, multiplicado por su altura, donde su altura es H, y todo eso entre 2, porque estamos sacando el área de este triángulo. Y eso multiplicado por el espesor, ¿no? Entonces, todo esto de acá es el área, y esto de acá es el espesor. Por lo tanto, la fuerza del empuje hidrostático para esta distribución de fuerzas es igual al peso específico multiplicado por su altura del triángulo al cuadrado, multiplicado por su base, y eso entre 2. O puede ser que tengamos una superficie plana que esté sumergida y que esté de manera horizontal. Por ejemplo, una circunferencia, ¿no? Es esto de acá. Si lo miramos desde arriba, es igual a un círculo que tiene un diámetro igual a D. Entonces, nuevamente, lo que vamos a tener acá es de que toda esta parte de acá tiene una magnitud igual al peso específico multiplicado por H. Y la fuerza resultante que va a estar actuando o que va a actuar sobre esta circunferencia, perdón, sobre este círculo va a ser igual a área por espesor, donde tenemos acá lo que es el área de esta figura, que es igual a pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado entre 4, multiplicado por su altura, y su altura es todo esto de acá, que tiene una magnitud de peso específico por H. Por lo tanto, la fuerza es igual a pi por diámetro al cuadrado entre 4, multiplicado por el peso específico, multiplicado por H. O puede ser que tengamos figuras o situaciones o esquemas un poquito más complejos. Tenemos, digamos, acá una compuerta, que es esta de acá. Por arriba hay una superficie más sólida. Entonces, lo que hacemos es nuevamente calcular el volumen de este prisma que se forma, ¿no? De este prisma truncado, que en la parte superior tiene una magnitud igual a peso específico por H1, donde H1 viene a ser esta profundidad, y acá abajo toda esta magnitud es igual a peso específico multiplicado por H2, donde H2 es toda esta altura. Si miramos de frente esta compuerta, va a tener una base igual a B y una altura de H2 menos H1. El empuje hidrostático va a ser igual al volumen de prisma de presión, es decir, área por espesor, y lo que tenemos acá es el área de este trapecio que se está formando, que es igual a la base grande, esto de acá, peso específico por H2, más la base pequeña, esto de acá, que es peso específico por H1, dividido entre 2, multiplicado por su altura de este trapecio, que es H2 menos H1. H2 menos H1, multiplicado por su espesor, y su espesor simplemente es B. De ahí sé que la fuerza del empuje hidrostático, la fuerza resultante, va a ser igual a peso específico entre 2, multiplicado por el cuadrado de H2 menos H1 al cuadrado, multiplicado por la base. O podemos tener otro ejemplo. Esta superficie plana sumergida que está inclinada es una superficie rectangular. Nuevamente, la magnitud de esto de acá, de este trapecio, es peso específico por su profundidad, donde su profundidad es H1. Esta magnitud acá es igual a peso específico multiplicado por su profundidad, H2. La fuerza resultante es volumen, es decir, área por espesor, el área de este trapecio multiplicado por su espesor. Entonces, el área de este trapecio es igual a la base pequeña, peso específico por H1, más la base grande, peso específico por H2, dividido entre 2, multiplicado por su
altura, que es esta longitud total, y esa longitud es igual a L. Y eso multiplicado por su espesor. Finalmente, la fuerza resultante es igual a peso específico entre 2 por L por B multiplicado por H2 más H1. Finalmente, el último caso, porque se puede formar así n situaciones, es cuando tenemos dos fluidos. Entonces, queremos calcular la fuerza resultante total sobre esta compuerta o sobre este elemento vertical. Entonces, el primer fluido tiene un peso específico gamma 1 y tiene un espesor de H sub 1. Luego, por debajo de este fluido hay otro que es que tiene un peso específico gamma sub 2 y todo este encape es igual a H sub 2. Entonces, en la parte superior es fácil. Lo que tenemos es simplemente nuevamente una distribución de fuerzas de forma triangular y va a haber una fuerza resultante que es el producto de esta distribución de fuerzas triangulares. En la parte superior también tiene que haber esta continuidad, tiene que haber una distribución triangular donde su resultante es F sub 2 y por acá abajo simplemente hay una continuación. Es decir, todo este bloque de acá igual está ejerciendo una presión, que es una presión que se la considera de manera rectangular. Entonces, lo que vamos a tener es de que la fuerza resultante total de este sistema, del empuje hidrostático de ambos fluidos, F, va a ser igual a la sumatoria de F1 más F2 más F3. F3 es la resultante de esta distribución rectangular de acá. Las magnitudes es de que acá, esta base es igual a peso específico por H1 y esto de acá tiene una magnitud de peso específico por H2. Y la base de este elemento puede ser un elemento rectangular que tiene una base B, ¿no? Entonces, la fuerza resultante para el primer triángulo superior es esto de acá, gamma sub 1 multiplicado por H1 al cuadrado multiplicado por la base B, todo eso entre 2, ¿no? El desarrollo de esto ya lo hemos hecho un par de diapositivas atrás. Para F sub 2 es lo mismo, el peso específico del fluido 2 multiplicado por su altura H2 al cuadrado multiplicado por su base y eso entre 2. Y finalmente para F sub 3 lo que tenemos es el área de todo esto, de este rectángulo, que es igual a su base, peso específico por H1 multiplicado por su altura, donde su altura es esto de acá, H sub 2, multiplicado por su espesor, que es esto de acá. Por lo tanto, la fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de esto más esto de acá. Para concluir, vamos a hacer este ejemplito donde vamos a aplicar esto de acá. Nos dice que tenemos un tanque de 3 por 3 metros, tiene paredes verticales, está conteniendo aceite que tiene una densidad igual a 800 kilogramos sobre metros cúbicos y el espesor de ese aceite es igual a H1, donde H1 equivale a 1 metro. Este aceite está flotando sobre agua a partir de una distancia H2 desde la base, es decir, desde la base hay una distancia H2, que es el espesor del agua, donde H2 es igual a 2 metros. Nos dice que calculemos el empuje hidrostático total y su posición en cualquiera, ¿no?, de las dos paredes laterales. Entonces, nos hacemos la descripción de las fuerzas. Tenemos en la parte superior una distribución triangular del empuje hidrostático del aceite con su resultante F sub 1. En la parte inferior tenemos la continuación de esta masa de aceite, está ejerciendo una fuerza rectangular, una distribución de fuerzas rectangulares que tiene una resultante F sub 3, y por aquí abajo también hay que adicionar el empuje hidrostático del agua, que es de forma triangular, que tiene una resultante F sub 2. Y tenemos las dimensiones. Toda esta base de acá es igual al peso específico del primer fluido, del aceite, multiplicado por H1, y esto de acá es el peso específico del agua multiplicado por H2. Entonces, empezamos. El empuje hidrostático para el primer elemento, es decir, para la primera capa de aceite, la vamos a llamar F sub 1, que es igual al volumen del prisma de esta distribución triangular que se está formando. Entonces, su base es igual al peso específico del aceite multiplicado por H1. Su altura es esto de acá, H1,
dividido entre 2. Entre 2 y eso multiplicado por el espesor de este sistema. Nos dice que el tanque tiene dimensiones de 3 por 3, entonces por lo tanto su espesor va a ser igual a 3 metros, ¿no? Entonces voy reemplazando el peso específico del aceite, peso específico es igual a densidad por gravedad, la densidad es igual a 800 kilogramos sobre metro cúbico, la gravedad es 9.81, H1, esto de acá, es igual a 1 metrito, eso entre 2, multiplicado por el espesor, es decir, por B, y todo eso me da un valor de 11.772 newtons. El empuje hidrostático del segundo triángulo es, nuevamente, se lo va a calcular como el volumen del prisma de esta distribución triangular, es igual al peso específico del agua multiplicado por H2, esa es la base, todo esto de acá, multiplicado por su altura, que es H2, eso entre 2 y multiplicado por el espesor para hallar el volumen. Peso específico del agua es igual a 1000 por 9.81 multiplicado por H2 al cuadrado, por H2 al cuadrado, donde H2 es igual a 2 metros. Estos 2 metros lo elevamos al cuadrado, esto entre 2 y multiplicado por el espesor, que es 3. De ahí obtenemos de que F sub 2 es igual a 58.860 newtons. Finalmente, para el la tercera distribución de fuerzas, que es este rectángulo, es nuevamente el volumen del prisma de esta sección rectangular, es igual al área por espesor es igual a B, y el área es fácil, es el área que es base por altura. La base es igual al peso específico del aceite, multiplicado por su altura, H1, multiplicado por H2, esta altura total, multiplicado por su espesor. Tenemos acá el peso específico del aceite, que es todo esto de acá, multiplicado por H1, que es 1 metro, H2, 2 metros, el espesor, 3. Y de ahí tenemos de que la fuerza de ese prisma rectangular es igual a 47.088 newtons. Finalmente, la fuerza resultante total, que está actuando por el empuje del aceite y del agua, es igual a la sumatoria de F1 más F2 más F3, y eso nos da que es igual a 117.720 newtons. ¿Preguntas? Ingeniero, en la fuerza 3, la fuerza específica del aceite estamos usando, ¿no debería ser del agua? Porque está No. en... ¿por qué? No, es la base, a ver, hemos dicho que la base de este triángulo superior es igual al producto del peso específico del fluido que está por arriba, en este caso es aceite, multiplicado por su altura, que es H1, ¿no? Es esta base. Y esa misma base se repite acá, para este rectángulo, ¿no? Entonces, por eso es el peso específico del aceite, esto de acá, multiplicado por H1, donde H1 es 1 metro, ahora sí multiplicado por H2, que es 2 metros, y multiplicado por el espesor. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, ingeniero. Ya. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, el día de mañana empezamos con lo que es superficies curvas. Y nada, nos vemos mañana. Si tienen alguna duda, pregunta, me whatsappean, y si no, mañana 3:45. Que descansen. Hasta mañana. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana. Chao. Hasta mañana, Inge.